Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de Master Mamá Podcast, porque como siempre lo digo, no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas y en este episodio aprenderemos sobre los primeros auxilios pediátricos. ¿Qué debe contener ese botiquín de primeros auxilios, de medicamentos y otras cosas para nuestros niños o nuestros bebés? Pues tienes que conocerlo hoy en este episodio, además de cuáles son esas actuaciones correctas para nosotros atender a nuestros niños en una emergencia, bien sea por golpes, quemaduras, atragantamiento. Todo esto y mucho más lo vas a ver hoy aquí en este capítulo de Master Mamá Podcast. En la dirección de este espacio está Axel Aular. En la postproducción está Reinaldo Palacios. Yo soy Rita Di Mattía, periodista, asesora de lactancia materna certificada por la UNICEF y lo más importante, madre de 3 hermosos niños que me hicieron crear este proyecto. Y de esta manera comenzamos. Y con todo el ánimo, bienvenida nuestra invitada de este episodio de Master Mamá Podcast. Ella es Joyce Guillén. Gracias, Joyce. Gracias por la invitación. Por estar aquí, por compartir en este capítulo tan importante, porque estaremos hablando acerca de los primeros auxilios pediátricos. ¿Qué podemos hacer nosotras las mamás, los papás, los cuidadores en diversas situaciones, accidentes que se nos pueden presentar con nuestros niños? Porque es usual que de una u otra manera nos pase algo. Y no es por que uno quiera hacer este episodio por llamar algo como negativo, sino más bien educarnos en ese sentido. Bueno, Joyce es enfermera, ella es licenciada en esta área de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos. Ella es caraqueña también, pero lo más importante, ella es madre de una niña. Sí. Ella sabe, ella siente, ella conoce lo que es ser mamá. Bienvenida, Joyce. Gracias por la invitación. Y bueno, como bien lo dijiste, no es para crear pánico, ni miedo en la población, sino es saber actuar. ¿Qué hacer en esos casos? Es súper importante estar educados. Así es. Y no nada más porque nos dediquemos o porque seamos mamás. Yo digo que cuando nos convertimos en madre de todos los niños del mundo, no nada más de nuestros hijos. Tal cual. Si estamos en un espacio, en los ambientes donde normalmente nos desempeñamos con niños, el saber actuar ayuda a otra familia también a que la actuación sea mucho más rápida. Y no solamente ayudar a nuestros niños, sino a cualquier otro niño. Yo he visto, por ejemplo, en algunos cumpleaños, Joyce, donde, por ejemplo, un bebé una vez se le atragantó un caramelo. Y todo el mundo, bueno, salió corriendo, pusieron el niño de cabeza literal. El papá, o no me acuerdo, yo sé que era un hombre, no recuerdo si era el papá, pero lo colocó así por los pies y lo puso de cabeza. O sea, me pareció que no era como la maniobra correcta, pero en medio del desespero, qué importante es, ¿no?, conocer qué debemos hacer para no empeorar una situación, sino más bien controlarla, ¿no? Eso es lo que trato de impartir, de compartir, de saber actuar, cómo se debe actuar de forma correcta, cuál es la forma ideal de actuar en estos casos. Porque si bien es cierto, los primeros auxilios es la primera atención que se presta, en este caso a los niños que han presentado algún tipo de accidente o incidente, que ellos no están alejados de eso. De hecho, yo le llamo mis pequeños exploradores. Porque los niños, por más que sea, tú los tienes bajo supervisión y te das un segundo la vuelta y cuando vienes a ver, están en alguna exploración están creando cualquier cosa que ponen en riesgo su vida. O sea, yo le digo que los niños siempre son esos pequeños seres humanos que los adultos tratamos de conservar con vida los primeros años de su vida, ¿no? Porque ellos desconocen el riesgo, lo que es el peligro, y por supuesto es de un adulto saber cuidar y garantizar su vida. Tal cual, y de allí lo difícil, mamá, papá, que me ves allí, del reto de salvar la vida de este bebé. Sí, de conservar, de mantener su vida. Entonces, por eso es importante saber actuar en caso de una emergencia, ¿no? Porque si bien es cierto, a lo mejor tienes que acudir a un centro de salud, pero garantizar que ese niño llegue al centro de salud con la mejor vitalidad posible para que pueda, en el peor de los casos,
¿ok? No corra mayor riesgo su vida. O sea, no, Así es, muerte, porque tal cual. Ahora bien, ¿cuáles son específicamente esos primeros auxilios? ¿Cómo los defines tú? ¿En qué consisten? Ok, los primeros auxilios, en regla general, es la actuación inmediata, lo que se debe hacer de forma inmediata, donde no necesariamente necesitas un personal de salud. O sea, es una persona que tiene los conocimientos básicos con respecto a unas actuaciones, a unos procedimientos que se deben hacer para conservar la vida, ¿ok? O bien sea actuar o recuperar la salud del niño, porque un accidente puede ser un golpe, bien sea leve, ¿ok? O aumente su complicación, pero se debe mantener siempre una secuencia, una observación y cómo manejarlos de la atención inmediata de cómo abordar al niño, porque ahí está la clave de cómo abordamos a los niños. Porque si un niño se ha caído, se ha lesionado, ¿ok? Lo primero que va a tener él es miedo. Entonces, ¿por qué siente miedo el niño? Porque siente que hizo algo malo. Porque si es un papá, por lo menos, el niño está brincando sobre los muebles y un papá, un representante le dice, bájate de ahí, bájate de eso, ya se lo ha dicho repetitivamente, pero el niño no escucha eso, él simplemente está explorando hasta que ocurre el accidente que tiene el miedo, pánico. O sea, cuando se cae, ocurre la lesión, lo primero que va a tener es miedo. Entonces va el adulto agresor, porque realmente actuamos como que te lo dije, y él lo que va a tener es miedo. Entonces como que no va a saber responder a lo que está. Entonces yo manejo mucho lo que es la regla de oro en mis talleres y es la conservación de la calma. Ahí está la clave. Ese es el punto que has dado allí. Esa es la clave principal para la actuación de primeros auxilios y más en los niños. Claro, porque yo lo he vivido, yo me he desesperado, entonces uno se pone como loca gritando y no vamos a solucionar nada con eso. He aprendido que uno respira y busca cómo solucionar en medio de todo el estrés que genera una situación de esa. Pero no es fácil, pero sí podemos hacerlo. ¿Cómo recomiendas tú en ese punto principal, que es mantener la calma, qué debemos hacer? Ok, lo dijiste ahorita, lo que hacemos desde que llegamos a este mundo. O sea, cuando nos sacan del útero, ¿qué es lo primero que hacemos? Respiramos. Entonces, la respiración es clave en la actuación de primeros auxilios porque es lo que nos va a ayudar a mantener la calma, a equilibrar lo que es mente, cuerpo y activar, por supuesto, esos conocimientos que se aprenden en un taller de primeros auxilios para saber cómo abordar y cómo actuar en ese momento. Y normalmente aprendemos a veces por la observación, pero en este caso, si yo hago el taller, yo sé ya cuál es el deber ser y cómo debo actuar y cómo voy a abordar al niño para que su atención sea de forma rápida. Y en ese taller que tú haces también enseñas a respirar, por ejemplo. Enséñanos ahí rapidito algo, por favor. Bueno, un ejemplo. Ok, técnicas de respiraciones que son importantes para la vida, por supuesto. 3 respiraciones, ok, inhalo por la nariz, exhalo por la boca, nuevamente inhalo por la nariz, contengo en 3, exhalo, suelto, repito nuevamente, ahora lo vamos a hacer en 5, retengo y suelto. Esa es una sencillita, vas aumentando para poder nivelar y fíjate que hasta bajas el nivel de ansiedad. Maravilloso. La respiración es clave en esto. Claro que sí. ¿Cómo respiro si estoy viendo sangre, si estoy viendo a mi hijo lesionado? Wow, sí, mire esa situación que ya va, déjame respirar. Ok. No sale corriendo donde está el bebé. Okay, y después es que cuando no dejes de respirar así. Tu respiración es rápido, pero no dejes de respirar. Ok. Que a veces lo que nos paraliza es no respirar. Claro, importantísimo. Ahora bien, hacías mención con relación a los golpes. Ajá. Los golpes es uno de los más típicos. Más comunes. Claro, porque puede ser en un parque, puede ser incluso en la cama, puede ser jugando, puede ser por cualquier cosa. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la actuación? Ok. Igual como lo mencioné, regla número 1, y eso lo vas a encontrar en cualquier manual de primeros auxilios, y es la conservación de la calma. Esa es la clave para todo esto. ¿Ok? Luego de ahí, por supuesto, la observación. La observación es importante. ¿Qué voy a observar yo? ¿Qué voy a observar en este caso? Por supuesto, en el espacio donde el niño se estaba desenvolviendo y con qué ocurrió la lesión. Por supuesto, observo y evalúo al niño, ¿ok? El nivel de lesión, donde se golpeó. Por supuesto, evalúo y valoro el nivel, ¿ok?, del dolor que el niño puede tener.
y por supuesto si el golpe es en cabeza, si es en extremidades, hay diferentes maneras de cómo hacer el abordaje para estas lesiones. Típico, los golpes en la cabeza que nos da muchísimo miedo, por lo menos los niños que se caen de la cama. Que es importante evaluar aquí la altura de la cama, no es lo mismo, bueno, las camas de una altura normal a un nivel medio, ahorita que hay unas camas que son súper altas, o sea, evaluar la altura siempre es importante. Saber si el niño en el momento de que rodó, habían almohadas, o sea, porque eso también puede amortiguar. O sea, es como hacer una evaluación del espacio donde ocurrió o de la escena, pues más o menos, si hay alfombra, si fue directamente en el piso y por supuesto observar al niño. Cuando ocurren golpes en la cabeza, ¿qué voy a observar primero? Que no haya pérdida de la conciencia. ¿Okay? Que no haya pérdida de la conciencia, que no tenga sangrado a nivel de la nariz, a través de las orejas, un sangrado cristalino. Okay, porque eso nos puede informar que puede haber lesión cerebral. Wow. Okay, esto como básico. Okay, si el niño no perdió la conciencia, si yo pude observar de que cuando se cayó, okay, pudo amortiguar con una alfombra, con alguna almohada, probablemente si es un niño mayor de 6 meses, pudo haber metido los bracitos, okay, y eso pudo rebotar el golpe y cuando lo evalúas no tiene nada. Entonces, uno va a ir evaluando la situación, ¿no? O sea, yo siempre digo, uno evalúa de forma inmediata, si uno como mamá siempre le da angustia, le da duda. Total. Típico que se pueda producir o que de forma inmediata el chichón. Ajá. ¿Ok? Es recomendable, por ejemplo, colocarle hielo o la mantequilla con la sal, bueno, hay tantas cosas que se colocan. Ok. Se cayó, estoy observando, evalúo el niño, no tuvo pérdida de la conciencia, no se desmayó, no vomitó. Okay, eso no hay otro sangrado, factor importante. No hay nada. Estoy viendo a mi hijo, o sea, le empiezo a hacer normalmente actividades acorde a su edad que normalmente él se desenvuelve y se desempeña. ¿Y qué estoy haciendo? Valoración neurológica, porque el golpe fue en la cabeza. Si el niño está en su estado normal, natural, simplemente voy a ir evaluando. Tiene el chichón, voy a actuar sobre el golpe. Lo primero que se debe colocar es frío. Okay, frío. Okay, el frío pad y el hito, siempre hacer un aislante para no quemarlo, porque a veces vamos directo con el frío y lo podemos quemar. Entonces, un pañalito de tela, por ejemplo. Un pañito de tela para ponerlo. Hay frío pad que ya vienen como con algo acolchado para no quemarlo, que eso también favorece muchísimo. Okay, pero el frío local es lo único. No recomiendo nada de estas medicinas caseras, porque bueno, hay muchos niños que puedan realizar reacciones y desconocemos, porque como yo siempre lo digo, mis pequeños exploradores son una pequeña caja de sorpresa. Entonces no es lo mismo tus hijos que mi hija. Así es, tal Entonces cual. Uno no tampoco puede inventar, uno va con lo que es el deber ser, y en este caso el frío local, evalúo estado de conciencia y más nada. Que el niño, por supuesto, va a llorar y de tanto llorar probablemente se queda dormido. Esa es la pregunta del millón con los golpes de la cabeza. Mira, totalmente, porque uno dice, no lo dejes dormir. Ha escuchado decir, no lo dejes dormir porque se pegó en la cabeza. Y la verdad, bueno, yo le he preguntado a mi pediatra. Y mi pediatra dice que bueno, hay que esperar como cierto tiempo para ver cómo reacciona y si no se deja dormir. ¿Qué opinas tú? Se dejan dormir, los niños realmente se dejan dormir. Los nuevos estudios se dicen, que un niño que ya tú has evaluado, ya has valorado, que lo observaste, ya lo observaste, por supuesto, él lloró porque hay un dolor, de hecho se puede recomendar, dar algún tipo de analgésico que ya tenga previamente indicado, que ya se haya administrado, para calmar el dolor. O sea, si tú crees que el golpe lo amerita, ¿no? Y, por supuesto, un niño que ha llorado, yo lo dejo dormir. Pero en ese descanso, yo no dejo de observar al niño. Claro. Que el niño, su descanso sea igual como siempre se hace el descanso, y yo voy a estar observándolo, que no haya movimientos extraños, mientras él descansa. Y, por supuesto, que ese sueño sea el tiempo que él normalmente ha descansado. Si es un niño, normalmente yo no recomiendo que se extienda más de 1 hora. Pero al momento de despertar sea con estímulos no tan invasivos, sino uno va abriendo las persianas, uno le va poniendo sonido para activarle el sueño, y ahí igual yo voy a ir observando estado neurológico. Pero igual qué interesante, de verdad. Yo sí, muy interesante. Ajá, eso en el caso de la cabeza. Cuando es los brazos, las extremidades, ¿cómo hacemos allí para poder
buscar maneras de qué hacer cuando se golpean en esas zonas. Ok, cuando son extremidades, siempre lo importante aquí es la movilización, ¿no? Porque cuando se golpea uno queda como inmóvil. Entonces hay que evaluar igual de manera progresiva, dependiendo de la edad del niño, uno va buscando la manera de hacer la movilidad y ver, ¿ok? Que no haya una fractura, ¿ok? Bien sea abierta o cerrada, todo va dependiendo del nivel del dolor del niño. Y por supuesto, si yo estoy viendo y estoy palpando, estoy tocando las extremidades y no estoy viendo anomalías o anormalidad normalmente de la zona, igual, se coloca el hielo, ¿ok? Si veo que es una lesión leve, lo que hacemos es colocar hielo y aquí muchos apapachos para que el niño se calme. Realmente los golpes son uno de los... ¿Y el mentol? ¿Qué opinas tú? Ok, yo no recomiendo la aplicación ni de árnica, ni de mentol, ni de sobar. ¿Okay? Ni de sobar, ni masajes. Ni de masajear ningún tipo de golpe, ni en la cabeza, ni en ningún lugar, en ninguna de las extremidades. Anotemos esto, porque está de verdad porque este no dato se debe muy masajear, porque el importante. golpe normalmente es la lesión directa, ¿ok? En la zona. Entonces siempre quedan vasos que probablemente no hayan sufrido lesión y cuando sobamos, más bien lo que hacemos es esparcir, como regarlo. Sí, exacto, terminamos de lesionar. Entonces vemos que a lo mejor un moretón que probablemente con el hielito va a hacer su reabsorción, más bien podemos hacerlo más morado. Igualmente en la cabeza, entonces. Igual. Que uno un chichón y que uno quiere bajarle como el chichón. No, tampoco. solamente el hielo y eso es lo que les va a ayudar. Y el analgésico. Y por supuesto, en los golpes en la cabeza siempre es importante. Y en cualquier lesión, la observación se hace, o lo que yo recomiendo, de forma inmediata, las primeras 24 horas. Okay. Se sigue observando después de la lesión las 48 horas hasta las 72 horas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pueden haber cambios. Pueden haber cambios. Sí, yo veo que puede tener consecuencias en los días. Sí. Wow. Que a lo mejor no fueron reflejadas en ese momento. Ok, eso en este aspecto de los golpes. Ahora vamos a entrar con otro de los casos muy frecuentes, que es el atragantamiento. Dios santo, que era el ejemplo que te daba al principio del bebé que se había atragantado con el caramelo. Estos caramelos que son muy duros, que no son masticables y que, bueno, a nuestros bebés pues suelen ser algo inseguros para comerlos. Entonces, ¿qué haces en ese caso? ¿Cómo podemos nosotros la maniobra de Heimlich? Creo que es una de ellas que podemos poner en práctica y que tú nos vas a enseñar hoy. Claro. Bueno, el atragantamiento es una de las por lo que busca más el taller de primeros auxilios. Las mamás buscan mucho el taller de primeros auxilios cuando los niños ya empiezan lo que es la alimentación complementaria o complementación alimentaria. Así mismo. Porque les da miedo las arcadas, ¿ok? Y el atragantamiento, cómo actuar, qué debo hacer en ese caso. Entonces aquí es importante, como yo te comentaba en un principio, la prevención, saber qué cosas le voy a ofrecer a mi hijo y de qué forma ofrecérselo, porque no todos los alimentos se deben ofrecer en esa etapa de la misma forma. Tú comentas lo de los caramelos duros, ¿ok? Ese tipo de caramelos realmente no es recomendado ni siquiera nosotros los adultos porque corremos riesgo, ¿no? De que nos podamos atragantar. ¿Qué se hace en este caso? La maniobra de Heimlich es lo que se debe hacer para desobstruir las vías aéreas de forma inmediata. ¿Okay? Hacemos la maniobra aquí. ¿Okay? Vamos a hacer La regla de oro para hacer esta maniobra siempre es conservar la calma y la observación, igual como le digo, y la evaluación del niño. Saber realmente si está atragantado para hacer la maniobra. ¿Okay? Una persona, en línea general, cuando vemos que esté atragantado, si vemos que está tosiendo, ¿okay? En regla general, igual el niño, si vemos que está tosiendo, siempre se debe motivar a toser, ¿okay? No es que vas a ir directo a darle el golpe en la espalda, no, más bien le tienes que dar espacio para que la persona siga tosiendo y tú lo debes motivar a toser, ¿okay? Porque él mismo, con el estímulo, ¿okay?, del diafragma, va a hacer la expulsión de ese objeto. ¿Okay? En líneas generales, con los niños más grandes y con los adultos. Siempre se debe hacer esa motivación. Entonces uno lo ve tosiendo y lo deja. Quiere ir directamente a darle el golpe. ¿Por qué no se recomienda dar el golpe? Porque más bien ese objeto puede más bien descender. Entonces, mientras él tenga el estímulo y va a hacer la presión a nivel del diafragma, va a buscar la manera de expulsar ese objeto. ¿Okay? Es lo que se debe hacer, darle el espacio para que respire. Si usted está viendo que está tosiendo y que más bien la persona se está debilitando, haga la pregunta, aunque parezca muy tonta, ¿te estás ahogando o te estás atragantando?
¿Por qué es importante hacer esta pregunta? Porque va a depender de la respuesta, lo que yo observe si hay entrada o no hay entrada de aire. ¡Wow! Entonces, uno Imagínate. dice, pero ¿por qué vas a preguntar si estás viendo que se está atragantando? Pero es que eso a mí me va a dar una idea de qué cantidad de aire esa persona está recibiendo. Si tú ya la estás viendo que lleva las manos al cuello, Ajá. ahí automáticamente aplicas maniobra. Ok. Ahí no ni siquiera tienes que preguntar ni darle espacio. Regla universal de una persona que se está atragantando, niños mayores de 1 año, es llevarse las manos al cuello o él mismo buscar la manera de ayudarse. Ahí automáticamente maniobra Helmi para niños más grandes. Ahora, algo muy importante, sobre todo con las mamitas de la alimentación complementaria, que no sabemos diferenciar entre una arcada y el atragantamiento como tal. ¿Cuál es allí esa variación? Ok, la arcada siempre, el niño va a hacer el reflejo nauseoso como para vomitar. O sea, él va a hacer, valga la redundancia, la arcada para vomitar. ¿Ok? Va a ser el estímulo porque eso también va a parte neurológica, eso va sincronizado, una parte de maduración neurológica que el niño va a hacer como ese reflejo para vomitar. Ok. ¿Cómo yo diferencio una arcada a un atragantamiento? Realmente, si yo estoy viendo que mi niño, ¿ok?, está cianótico, es decir, está azulado. Morado. Morado también. Sí. Estás viendo, sí, que por supuesto, que sus ojitos son de auxilio, de ayúdame, ¿okay? Y te estás viendo que no emite llanto, no emite ningún tipo de sonido, ahí automáticamente usted va a ir a hacer la maniobra Helmi. ¿Okay? ¿Cómo se hace la maniobra Helmi para niños menores de 1 año? Siempre yo enseño la técnica de que tenemos que aprender a manejar con lo que yo le llamo abertura en C de nuestras manos, y es colocar la mano en C, ¿okay?, debajo del mentón. Debajo del mentón. ¿Okay? Y mi dedo pulgar, mi dedo índice va a agarrar el mentón, de esta forma. Voy a colocar a mi hijo siempre boca abajo sobre mi regazo. Siempre importante aquí, la cabeza debe quedar por debajo del culete, o el culete va a quedar siempre por encima de la cabeza. Y voy a dar 5 palmadas interescapulares, es decir, en los omóplatos, lo que nosotros llamamos las paletas, las chapaletas, lo que tenemos atrás, realmente las escápulas, justo en este espacio es donde yo voy a dar 5 palmadas con la palma de mi mano, es decir, con la parte más dura. Y le voy a dar 5 palmadas con toda la fuerza, con la intención, que me digan que soy agresiva, hasta de partirle una costilla. ¡Guau! Porque la intención es que en el primer golpe ese objeto pueda salir. Yo recomiendo esta técnica para poder sostener. Igual está la técnica de poder sostener, pero aquí yo siento que le podemos clavar las uñitas en los ojitos. O sea, en C, de manera de poder sostener el mentón y igual crearle abertura en la boca. Entonces, doy 5 palmadas, 1, 2, 3, 4, 5, igual mi mano en C, volteo con mi otra mano para ver y aquí observo si el objeto está o no está visible, o si mi intención es que en la primera palmada el objeto salga expulsado en proyectil. Y la reacción inmediata del bebé también es llorar. Es llorar. Entonces, ¿qué es lo que te indica que ya el objeto por supuesto, fue si yo en la primera palmada, en la segunda, expulsado, en la tercera, si yo estoy viendo que en la segunda no fue tan fuerte, con más intensidad en cada una de las palmadas, pero se dan 5 palmadas de inicio, 5 palmadas. Si no salió el objeto, volteo, reviso, porque a veces probablemente el objeto esté en la boca. Si está en la boca y está visible, nunca meter las manos en gancho, sino en forma... ¿Y el índice? A través del lado de la comisura labial y voy a atraer, siempre en gancho. Y nunca en pinza, porque en pinza más bien lo que podemos hacer es empujarlo. Entonces, si no lo vemos o lo veo y siento que está muy atrás, vuelva nuevamente a dar las palmadas. Si no veo el objeto y estoy viendo que mi hijo más bien está teniendo más coloración cianótica, tiene más debilidad muscular, aquí ¿qué voy a hacer ahora? Las 5 compresiones de frente intermamarias, sí. Entonces aquí igual siempre el culete queda por encima de la cabeza y sostengo en mano de C por la parte de atrás y voy a trazar una línea horizontal, entre las 2 tetillas, y 1 centímetro justico por abajo es donde yo voy a dar las 5 compresiones con mi dedo índice y mi dedo medio, y voy a dar 5 compresiones, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Con qué finalidad se dan estas compresiones? Las 5. Las 5 compresiones.
Uno, para ayudar al el objeto que está causando el atragantamiento a impulsarlo para que suba, ¿ok? Ok, ajá. Y aparte, aquí yo también estoy haciendo las compresiones, ayudando a este corazón a que bombee y el cerebro, porque los niños rápidamente se descompensan, ¿ok? Porque no llega oxígeno al cerebro. Estoy ayudando a bombear ese cerebro, ¿ok? Ese corazón, para que llegue oxígeno al cerebro, ¿ok? Esta es la intención de dar las compresiones. De frente. De frente, ¿ok? Y luego nuevamente volteo a mi bebé, eso sí, todavía no he sacado el objeto, y vuelvo a dar mis palmadas, 5 igualmente, con la intención de que salga el objeto. ¿Cuántas veces debo dar esto? Ajá. Hasta que salga el objeto o mi hijo pierda el conocimiento. Ya cuando el bebé pierde el conocimiento, se inicia a hacer maniobra de RCP o reanimación cardiopulmonar. ¡Guau! ¡Santo Dios! La intención siempre, yo le digo a las mamás, en este caso, es de respirar, de conservar la calma, de saber actuar y dar las palmadas en donde debe darse, ¿ok? Que es interescapular. Si yo doy las palmadas interescapular y con la palma de mi mano, ¿ok? Con la parte más dura de la mano, siempre el objeto va a salir. Es una de las maniobras que tiene más efectividad. Sí. ¿Por qué no se recomienda? Es que es la única que se debe realizar. Igual hay otros dispositivos que también se ayudan para el atragantamiento, que es como el LifeVac, no sé si lo has escuchado. No, ese no lo he escuchado. Bueno, yo lo tengo ahí. El LifeVac es como una cámara que se coloca, una mascarilla que se coloca en la boca y es como un destapador de cañería. Ah, sí. Que también se coloca para traer el objeto. Pero si no tienes ese objeto que siempre tienes, las manos. Por eso en primeros auxilios siempre te dicen, las manos salvan vida, ¿ok? Porque es para poder realizar las maniobras, para curar, para... Maravilloso, qué increíble, gracias. Es la maniobra de Helming para menores de 1 año. Mira, veo que tienes allí otros implementos también en esa parte. Ahí, ok, bueno, este es un chaleco que también se usa para aplicar las maniobras de Helming en mayores de 1 año o en adultos. Okay, esto igual simula lo que es la parte de la tráquea, okay, y donde se ubica el objeto. Entonces aquí la maniobra de Helming para niños más grandes, por supuesto hay una variación porque ya hay niños que se mantienen de pie y bueno, lo ideal es que nos coloquemos por la parte de atrás y con nuestras manos ubicar la cicatriz umbilical, okay, hacer un puño, el otro cubre y hacer presión hacia adentro para poder que el objeto, hacer como presión negativa para poder que el objeto pueda salir. Okay. No se dan palmadas en niños más grandes. Ok, dato súper importante. Ahora, el RCP, ¿cómo es? ¿Cómo se actúa para ese tipo de situaciones? Ok, reanimación cardiopulmonar es cuando ya se sabe, okay, o que el niño tiene pérdida de conocimiento. En este caso, si venimos de una maniobra de Helming que no fue efectiva, lo ideal es hacer reanimación cardiopulmonar porque ¿qué nos ayuda el RCP? A que los órganos vitales, ¿okay? En este caso corazón y cerebro, en este caso los niños que necesitan que ese oxígeno siempre esté funcionando porque la mayor falla de ellas a nivel respiratorio, se garantice. Entonces hacemos igual. Se ha verificado y se ha observado de que ya hay pérdida de conocimiento, no tengo los signos vitales, okay, en este caso el pulso es muy débil, ya no están en los niveles que nosotros consideramos normales, debo hacer RCP, okay, en los niños. Cuando hay ahogamiento por inmersión, cuando vienen de piscina, okay, cuando hay un ahogamiento por inmersión, ahí no se hace maniobra de Helming. Okay. Maniobra de Helming se hace solo para atragantamiento o obstrucción de vías aéreas. Okay. O cuando yo he evidenciado que hay un OVAS, es decir, un objeto que obstruye vías aéreas. Pero cuando hay ahogamiento, es decir, hay líquido que pudo haber pasado a cavidad pulmonar, se debe hacer RCP para ayudar a expulsar ese. RCP es lo que también llamamos como respiración boca a boca. Ok, el RCP tiene una parte que es la respiración boca a boca. El RCP va comprendido de ventilaciones con compresiones. Es decir, yo voy a dar boca a boca y voy a dar compresiones a nivel torácico para que ese corazón vaya bombeando a un ritmo similar. Es decir, mis manos van a hacer el bombeo similar a lo que es el latido del corazón, que es normalmente de 100 a 120 pulsaciones por minuto. Wow, imagínate, y si uno cómo contabiliza las pulsaciones. Bueno, hay técnicas para eso. Nosotros en el curso de RCP se aprenden a través de canciones
a mantener los 100 o Bueno, 120 pulsaciones hay que hacer por minuto. este taller de Joycey, por favor, hay que hacerlo. Sí. Háblanos un poquito de este taller también, Joycey. ¿Cada cuánto tiempo lo das? Bueno, el taller siempre está disponible y abierto porque se hace a domicilio. A mí me gusta mucho que las mamás de forma grupal, que ellas entre amigas, se organicen y por supuesto me contactan, somos tantas. Yo tengo estos simuladores de práctica y por supuesto lo disfrutan bastante porque es un taller no nada más teórico, sí tiene por supuesto parte teórica, pero es muy práctico para que las mamás sepan actuar en ese momento. Yo manejo mucho lo que son situaciones, o sea, pongo muchos ejemplos de situaciones de cómo deben actuar y las pongo por supuesto a que ustedes actúen. A que se practique, claro, hay que hacer el ejercicio. Es la única forma de que aprendamos a hacer. Y cuando nos estemos en ese momento real, por supuesto, ya nuestro cerebro está entrenado para actuar. Wow, buenísimo. Voy a decirle a las mamitas de mi grupo de apoyo de lactancia materna Master Mamá, a ver si se quieren sumar y nos inventamos este taller contigo, porque de verdad que es fundamental. Ajá, ahora, podemos hablar también acerca de qué podemos hacer en cuanto a las convulsiones. Las convulsiones es algo que nos aterra muchísimo y verlas, total. por supuesto, ver una persona, en este caso un niño convulsionar, pues nos da mucho nervio. Sí, totalmente. Regla de oro, no podemos olvidar, ¿cuál es? La respiración. Conservar la calma. La calma. Aquí es conservar la calma y garantizar lo que yo llamo el rey principal de nuestro cuerpo, que es nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque las convulsiones tienden a ser tónicas clónicas, es decir, ejercen un tipo de movimiento involuntario sobre nuestro cuerpo. Entonces, un niño que está convulsionando tiene movimientos involuntarios. Hay que ver si estas convulsiones, normalmente en los niños pueden ser convulsiones hasta febriles. Ajá. O si es una convulsión. Las más comunes, ¿verdad? Sí. O si es una fiebre. convulsión post-trauma, es decir, un golpe en la cabeza. Por eso te estaba evaluando, te estaba diciendo de la observación, 24, 48. Y cuando el bebé se duerma, ver si realmente no tiene algún tipo de movimientos que a mí me cause curiosidad, inquietud. Porque sí. puede ser una convulsión. Okay. ¿Qué debemos hacer en una convulsión? Cuidar el rey, que yo lo llamo la cabeza, ¿Qué voy a hacer? Si él está en una superficie firme, colocarle algo y voy a alinear vías aéreas. Si hay algo que lo esté apretando, un suéter, una camisa, yo trato de desabrochar para tener visibilidad también de su parte respiratoria. ¿Qué es lo otro que debo hacer? Dejo el libre movimiento. Aquí no necesito agarrar, prensar, nada. Libre movimiento. Normalmente las convulsiones, cuando son febriles, no deben superar más de 2 minutos. Estoy de hecho exagerando. Las convulsiones a veces son rápidas, pero para nosotras son eternas. Sí, porque total. estamos viendo ese movimiento rápido. Entonces, importante en la convulsión, dejo el libre movimiento. Si veo en caso tal de que el niño pueda estar salivando, puedo ladear un poquito la cabeza hacia su lado derecho. Para que no se ahogue. Para que no se ahogue, aunque realmente eso no, o no se trague la lengua. No metan nada en la boca, no es necesario. Con ladear la cabeza hacia un lado es suficiente. Permitan el libre movimiento, alineen vías aéreas, es decir, voy a hacer una hiperextensión, pero muy mínima, para alinear y que esa ventilación siga fluyendo. O sea, hay que dejarlos que ellos pasen. Que ellos pasen la convulsión. Episodio. ¿Qué puedo hacer yo en este caso? No es por grabar o para tener, para publicar en redes sociales. Puedo grabar el movimiento, o en tal caso, si no tengo una cámara cerca, puedo contar o medir a través de un reloj el tiempo. Eso es importante, saber el tiempo porque eso es un registro. Y mostrárselo al pediatra, ¿no? Saber cuánto duró y, por supuesto, si tengo la cámara hace la doble función de tener el tiempo y ver cuál fue el tipo de movimiento que tuvo. Eso es lo único que se hace. Después que pase la convulsión, acuesto a mi hijo sobre el lado derecho, porque siempre recomendamos hacia el lado derecho porque es la orientación de la vena cava para no hacer aprensión y también por una posición del estómago para que no vaya a vomitar. Siempre se recomienda hacia el lado derecho. Si es mi bebé, lo puedo cargar, lo puedo sostener y, por supuesto, apapuchar y evaluar. Si tiene fiebre, aquí en este caso, si la convulsión fue febril y el niño sigue con fiebre, por supuesto, buscar los medios para poder descender esa temperatura. No, excelente, me encanta, de verdad.
Buenísimo, buenísimo, Joyce. Ahora, en cuanto a si un bebé se nos desmaya, por ejemplo, cuando tenemos este tipo de situaciones que le puede pasar, bueno, no solamente a un bebé, a un niño, a un adulto también, ¿qué debemos hacer nosotros como padres o como... Regla número 1, siempre la voy a repetir, Sí. en todos los procedimientos porque no se nos puede olvidar, ¿ok? La conservación de la calma es importante aquí. Que cuando una persona se ha desmayado, por supuesto, probablemente evaluar la razón por la que se haya desmayado. A veces puede ser hasta por ola de calor, ¿ok? ¿Y qué voy a hacer? Por supuesto, acostar a una persona, o sea, acostar al niño, Ajá. ¿ok? En un lugar donde esté cómodo, que no se Seguro. que esté seguro, que eso es importante. Igual en la convulsión siempre es importante despejar que no se vaya a lesionar con algún objeto, ¿ok? Y valorar signos vitales, ¿ok? ¿Cuáles son los signos vitales principales? Por supuesto, la respiración, ¿ok? El pulso y la temperatura. Ok. En los niños como uno de los principales. Y voy a ir evaluando, entonces, en la evaluación del pulso, por supuesto, cada edad pediátrica tiene variación porque los niños, dependiendo de su economía, el pulso es diferente. Entonces hay que tener relación más o menos de cuál es el pulso acorde a la edad. He visto también que se pone a oler alcohol, que se pone a oler vinagre. Puedes ¿Es hacerlo correcto? porque eso es como un estímulo para que reaccione, ¿ok? Pero aquí yo digo, bueno, si no tenemos el recurso, o sea, bajo la observación y ver. La observación en los primeros auxilios es clave, así como la conservación de la calma, es clave porque es lo que a mí me va a dar un indicativo de que cómo debo actuar, si mi actuación es realmente esperar o yo debo actuar para sacar a un centro de salud, porque eso también es parte de los primeros auxilios, de cuánto tiempo dispongo yo para llegar de donde me encuentro al centro de salud más cercano y qué debo ir haciendo yo en ese trayecto para garantizar la salud y la estabilidad del niño, que llegue en mejores condiciones a este centro. ¿Hay otro dato que quisieras aportarnos con relación a los desmayos? Ok, si el niño se desmayó, igual que en las convulsiones, la respuesta en este caso se coloca, hay una postura que nosotros llamamos postura de seguridad y siempre va a ser hacia el lado derecho con triángulo de seguridad y colocarlo hacia el lado derecho para garantizar su respiración. Puedes agregar la parte de los estímulos, ¿okay? De colocar alcohol para que él tenga respuesta. Por supuesto, en este caso, no den nada de que se tiene que tomar un vaso de agua, simplemente gotas. Cuando que a veces dan azúcar, que a veces dan sal, no nada de eso. Nada. Se les da comida. Cometemos el error, si no es nuestro hijo, Ajá. yo digo muchísimo, yo hablo mucho en la parte profesional, si no es nuestro hijo, no recomiendo dar ni que le den caramelo, ni que le den azúcar, ni que le den sal, porque la tensión se le subió, se le bajó. O sea, no es recomendable usar nada de esto, porque podemos empeorar. No sabemos si ese niño tiene valores de glicemia elevados y le damos azúcar, entonces y más bien empeoramos. podemos empeorar, igual con la sal. Entonces, cuando desconocemos, realmente es mejor evitar. Entonces, aquí nos vamos, como yo lo llamo, con el deber ser, que es lo que debo hacer, lo básico. Así usted crea que es muy sencillo y que no estoy haciendo nada, usted está haciendo mucho. ¿Okay? Y la observación aquí es importante. De hecho, yo le digo a las mamás cuando hacen el taller de primeros auxilios, aprendan a ser conservadores y a aislar los depredadores. ¿Cuáles son los depredadores? Los que Todas opinan. esas personas que vienen a opinar y que no, o sea, claro. dale el espacio, deja que respire, deja que responda, le estoy valorando los signos, después de darle ahorita, cuando él responda, se le da. Inclusive después de un desmayo, de forma inmediata no se recomienda darle nada de ingesta de forma precoz, sino hay que esperar cierto tiempo para que el cuerpo pueda nuevamente tolerar, porque puede más bien empeorar. Ya lo saben entonces, mamitas, papás y cuidadores. Ajá. En el caso de las quemaduras, ¿allí qué podemos aplicar? Ok, las quemaduras, bueno, se tratan dependiendo del grado, porque hay quemaduras de primer grado, segundo, tercer grado, y todas van a tener atenciones diferentes. Pero vamos a hablar de una quemadura de primer grado, ¿ok? Porque ya una segundo o tercer grado a veces, y en los niños, ameritan atención médica, ¿ok? Pero en quemaduras sencillas, ¿qué podemos hacer? Domésticas en la casa, que metió el dedo en algo caliente. Se quemó. Aquí es contrarrestar el calor. ¿Cómo contrarrestamos el calor? Chorro. Agua de chorro. ¿Ok? ¿Hielo no? No.
Porque es típico utilizar el hielo. El hielo puede inclusive quemar. El hielo puede inclusive producir quemadura. Aquí lo básico, regla de oro, conservar la calma, agua de chorro corriente. Y se mete ahí. Lo que pasa, el error en este caso, en las quemaduras, es el tiempo que duramos con la mano debajo del chorro, la que metemos y la queremos sacar. El tiempo estimado es de 8 a 10 minutos. ¡Wow! ¿Okay? Para contrarrestar ese calor y evitar que se forme la ampolla, ¿okay? Que después es doloroso. Y si uno lo mete así como en un vasito con... Por supuesto, también dependiendo funciona. si la expansión, es decir, la quemadura es en un dedito, puedo meterlo en un vasito y sostenerlo el tiempo. 8 o 10 minutos. Ajá. Y después, por supuesto, puedo colocar una crema que sea para las quemaduras. En este caso, la que más se usa aquí es la sulfadiazina de plata o el protosulfil, ¿okay? Porque esa es una crema hecho fría. Hay que tenerlas en casa, esas cremas, mamitas. La crema de los golpes, ¿qué opinas tú? Bueno, el Friopat. Ajá, Para Friopat. mí en los golpes el Friopat. ¿Cuáles son esos medicamentos que debemos tener en casa, pero porque sí en ese botiquín de primeros auxilios? Ok, sí, es importante siempre tener un botiquín de primeros auxilios y es importante saber diferenciar botiquín de primeros auxilios y botiquín de medicamentos. Ajá. Ok, botiquín de primeros auxilios es el botiquín que siempre va a ir, ok, a donde se encuentra la persona accidentada o lesionada, en este caso el niño, ok. El botiquín de primeros auxilios es lo que voy a tener implementos médicos, ¿okay? Para esa actuación. ¿Qué debe tener un botiquín de primeros auxilios? En este caso, este es un botiquín de cartera, de cartera que yo tengo, y esto es un Friopat. Ok. Esto es un Friopat instantáneo, uno lo rompe, se coloca frío y se puede colocar directo porque el frío no es de estos que quema cuando estás en el refri, ¿okay? Y se puede colocar en de la forma cabeza, directa en la cabeza, en los las brazos, donde ha sido la lesión, ¿ok? Por supuesto, guantes por si hay heridas, es decir, hay sangrados. Ajá. ¿Okay? Para yo protegerme y no contaminar esta herida. Solución fisiológica, como te digo, para limpiar. En este caso también es para heridas, igual hay gasas, hay curitas, me encantan las curitas. Las curitas. Para los niños nunca pueden Sí, faltar. es verdad. Aquí hay una crema antibiótica que también se usa. Crema antibiótica. En este caso yo tengo toallitas, ¿okay? Que son unas toallitas con... como para limpiar la zona. Para limpiar la zona, ¿sí? Estas son toallitas especialmente... Mercurio, mertiolate, ¿qué opinas tú? No, nada de eso, ni alcohol, ni agua oxigenada, ni mentiolate, e inclusive iodopovidona, no se recomienda, ¿ok? En el momento de los primeros Ahorita auxilios, como estamos hablando en este momento. Ajá. ¿Ok? Entonces ahorita lo que se recomienda es la clorexidina, ¿ok? Para hacer la asepsia, es decir, la limpieza. Ahorita hay mucho... Que viene siendo como que en un término como más coloquial. Bueno, realmente se llama así, pero si no, yo les digo que las heridas con agua de chorro, con agua de chorro o con solución fisiológica. Solución. ¿Okay? Solución fisiológica para la limpieza de las heridas. Si no tenemos esto. Igualito ahorita hay muchas marcas ¿Y esto pediátricas. Esto es adhesivo. Ok. Ahorita hay muchísimas marcas pediátricas. No te irrite por si acaso. Ajá. Sí, si necesitamos cortar algo, inclusive la ropa. Hay muchas marcas pediátricas, disculpa que te estoy diciendo, que ya tienen la clorexidina, ¿ok? Tipo espumosas para hacer las asepsias. Ok. Que la podemos tener, pero si no, el agua de chorro es lo ideal, es lo que tenemos de forma inmediata. O solución fisiológica. Esto es lo básico que se debe tener. Igual en la cartera, dices tú que debemos tener esto. De hecho, el botiquín de primeros auxilios se recomienda tener en la cartera, en el carro, en la pañalera del bebé. Siempre es importante tenerlo. Y esto es para las actuaciones. Este es un tipo. Ajá. ¿Cuál es el otro? Okay, a medida que crece, por supuesto, la parte del botiquín o lo que yo llamo el estuche de medicina. Ajá. Medicinas que siempre debemos tener nosotros encima cuando tenemos niños. ¿Okay? Por supuesto, su antipirético, su analgésico. Tal cual. ¿Okay? Y ahí le vamos a ir agregando, por supuesto. El termómetro. El termómetro no falta ni en el botiquín ni en el de las medicinas. ¿Cuál recomiendas tú más seguro? ¿El de mercurio o el que se coloca así? Ok. Para los niños, o sea, el de mercurio es el más exacto. De hecho, está descontinuado por el uso del mercurio, pero ahorita hay unos digitales que también tienden a ser exactos. Pero
para no ser tan invasivos con los niños, y ellos a veces se ponen fastidiosos, se ponen incómodos cada vez que le queremos medir la temperatura, pero nosotras a veces somos mamás compulsivas, obsesivas, entonces yo a veces le digo, es mejor ponle el pad y eso te da una referencia, aunque no es exacto, pero te da una referencia más o menos de cómo está la temperatura, pero lo estás evaluando y lo estás midiendo con el dispositivo, que es decir, un termómetro. Si tú estás viendo que digital, te marca más elevado, ahí tú vas directamente con el de mercurio a valorar, ¿no? Que palpar, porque a veces palpamos y la temperatura no es real. A veces está caliente y por la espalda, ahí no estás teniendo ningún tipo de respuesta, sino tienes que medir, tienes que cuantificar con un aparato ideal para eso, en este caso el termómetro, sea el de parche, sea el de mercurio, sea el digital, ¿ok? Eso es lo que se recomienda. O el óptico. Hay muchos pediatras que les gusta mucho el óptico porque ahorita no está recomendado. Es el que va en el oído. Ajá, el que va en el oído, el timpánico. No se recomienda mucho la temperatura rectal por la invasión que se hace, aunque esa es la temperatura más exacta que existe en el cuerpo humano. Pero el que más se aproxima a veces también es el timpánico, porque está directamente en el órgano, dentro del organismo. Entonces, pero si el oído, o sea, tiene cera, si probablemente pueda tener una infección, va a alterarte los valores. Entonces, ahorita el termómetro de mercurio, pues se recomienda que se mida axilar. Cuando se mide axilar, es importante subirle a ese resultado el 0.5. Aunque a veces hay pediatras que te dicen que si el termómetro está nuevo, es exacta la temperatura que te da. Pero yo siempre, bajo mi recomendación, yo recomiendo sumar el 0.5 cuando es axilar. Hacia arriba. Excelente. Wow, Joyce, se nos ha ido el tiempo, sí, pero mira, todavía me queda, de verdad, es mucho contenido, pero sí me gustaría que, bueno, somos Prolactancia, en este espacio dieras un mensaje también con relación a tu experiencia de amamantar para ir cerrando esta parte de este episodio. Bueno, mi experiencia con amamantar, ¿qué te puedo decir? Mi hija tomó pecho hasta los 4 años. ¡Guau! Maravilloso. Todavía ella me ve a veces y yo, o sea, ya es grande, tiene 9, pero se recuerda. Entonces, yo siempre en son de broma le digo como que yo le decía que esta era de chocolate y esta era de fresa. Yo dice, mamá, ¿cuál es la de chocolate y cuál es la de fresa? Pero de verdad, la maternidad es una etapa maravillosa que nos permite aprender, nos permite crecer como seres humanos, porque yo digo que los niños son nuestros mejores maestros. Ellos nos enseñan cada día a mejorar. Inclusive mi taller de primeros auxilios fue creado por una experiencia que tuve con mi hija. Ajá. Y aquí fue aplicando técnicas como la parte de la respiración, eso es parte de yoga, parte de relajación, parte de meditación, porque en un incidente con mi hija en cual se golpeó la cabeza, gracias a Dios, a pesar de la herida, ella la suturaron. Wow. Sí, o sea, la suturaron, pero conmigo apechugadita, no me la quitaron, ella siempre estuvo en contención y eso es lo importante. Nunca me presenté como personal de salud, yo en ese momento fui la mamá de Cami, y eso a mí me dio como muchas herramientas que quiero compartir con las mamás, porque más allá de sí, aprendemos procedimientos, pero como yo te digo, lo más importante para mí es la regla de oro y el tener cómo debo actuar, si tengo que salir de forma inmediata, si puedo conservar, si puedo llamar al pediatra, si yo puedo manejar sin llamar a mayores personas, es allí la parte de la observación donde se hace importante. Bueno, volviendo a la parte de la lactancia, de verdad es maravillosa, siempre y cuando tenemos las herramientas y estamos empoderadas. Así es, tal cual. De esto tan maravilloso que lo denominamos lactancia materna, que para mí es una conexión, es un vínculo, es conectarte con tu bebé si lo estás alimentando, pero no nada más lo estás alimentando con un alimento, lo estás alimentando con tu amor. Con tu amor, con tu energía, el verlo en ese momento de conexión, pues es sumamente mágico. Además, pues Joyce es asesora también de lactancia materna, es enfermera y nani. Cuéntanos rapidito de esto para cerrar ya este episodio. Para cerrar, nani con licencia. ¿Dónde la podemos conseguir en las redes sociales? Ajá. Nani con licencia. Nani con licencia es un emprendimiento, es una pequeña empresa de puras enfermeras profesionales que nos encargamos del cuidado domiciliario desde recién nacidos. De hecho, yo hago el acompañamiento desde la barriguita, pero cuidamos a los niños desde recién nacidos hasta lo que yo llamo mis terribles 2, ¿okay? Porque ya después luego los niños los escolarizan, pero nos encargamos en casa de ese cuidado.
todas somos profesionales y tenemos el conocimiento de primeros auxilios, lo cual le da tranquilidad a las mamás. Wow, no, ¿qué más les podemos decir? Síganla en sus redes sociales, @naniconlicencia. Ella es Joyce Guillén y este fue nuestro gran episodio de Master Mamá Podcast. Recuerden que deben suscribirse a nuestro canal para ver los episodios maravillosos y esas mamitas, esos papás, esos cuidadores estén bien informados, porque como siempre lo digo, no existe un manual para ser madres, pero sí podemos aprender juntas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Besitos. Gracias, Joyce. Gracias. Gracias. Chao, chao.